y me dicen, es que yo no sé qué quiero. Entonces yo les digo, si no sabes qué quieres, ¿cómo pretendes salir de esta situación de vida en la que no te sientes feliz, no te sientes completo? Y se nos olvida que para construir necesitamos dar unos pasos. Necesitamos de repente entender qué es lo que queremos, por qué llegamos aquí. Cuando tú tienes claro el qué en tu vida, el cómo se vuelve sencillo. Es una cultura totalmente distinta. Ya no son las familias en ese núcleo formadas donde nos vemos todos los días y donde opinamos de la vida de este y de aquel. Y dije, voy a buscar un manager. Ya en esa época se usaba la figura del manager. Voy a buscar un manager y le voy a decir que quiero empezar, pero tímidamente. Y sí, empecé muy tímidamente. Donde cada conversación es un paso más hacia la realización para poder cumplir todos nuestros sueños. Hoy seguimos desde la bella ciudad de Miami en el Cala Center y estamos muy emocionados de tener con nosotros a una increíble mujer. Ella es colombiana, es Linda Lucía Callejas. Ella es una talentosa modelo, es cantante y actriz colombiana. Ella también es administradora de empresas con una historia muy inspiradora. Bueno, muchas gracias, bienvenida Linda Lucía, de verdad que para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros y que hayas aceptado esta invitación a este programa. Muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad que cuando recibí tu invitación dije, qué lindo poder conocer a esta mujer que ha inspirado y que sigue inspirando a tantas personas. Ay, gracias. Y tú también nos inspiras con todas esas novelas. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Colombia te veía mucho en televisión. Muchas gracias, me puse muy contenta cuando supe que habías aceptado la invitación. ¿Cómo no aceptarla, por Dios? Yo me puse muy feliz por recibirla. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y cuéntanos con tus propias palabras, ¿quién es Linda Lucía Callejas? Bueno, Linda Lucía Callejas es una mujer que se puede definir como resiliente, una mujer llena de esperanza. La esperanza es la que ha sido el motor de mi vida. Audaz, muy audaz, con los pies en la tierra, pero con el corazón siempre en el cielo, creyendo, confiando y con mucha fe en la divinidad, en mis ángeles, en Dios. La verdad es que disfruto de las cosas simples de la vida, creo que ahí es donde está el arte de vivir. Y siempre me dejo sorprender. Creo que esos son mis indicadores. Lo que la gente conoce de mí, querida Betty, es que soy actriz, soy cantante. Fui reina de belleza hace poco, hace más de 30 años. Hace poquito. hace muy poquito. Soy administradora de empresas de la Universidad Pública de Chicoutimi en Quebec, en Canadá, y de la Escuela de Administración de Negocios en Bogotá. Y adicionalmente soy life coach de la ILC y de la Global Florida University. Y realmente esos títulos no dicen mucho, porque lo que verdaderamente soy es un ser lleno de amor para compartir y de esperanza para invitar a otros a que vivan desde ahí. ¡Qué lindo! De verdad que siento contigo una gran energía y me parece que tenemos que hablar mucho de todo lo que ahorita, antes de cámaras, estábamos hablando de esos temas espirituales. La verdad que se te siente una persona de mucha luz. Bueno, y cuéntame una cosa, Linda Lucía, ¿hace cuánto vives aquí en los Estados Unidos y cómo fue ese proceso migratorio de dejar todo Colombia y venirte para acá? Bueno, ese proceso fue muy interesante. Yo te contaba detrás de cámaras que de repente llegar a otro país. Yo ya voy a cumplir 3 años de estar aquí. Llegué en marzo del 2021. No se me va a olvidar, llegué el 18 de marzo del 2021. Y no tenía ni idea que iba a decidir en esos momentos cómo establecerme aquí. Pero los proyectos que se presentaron, las oportunidades que se presentaron por mi carrera artística, yo ya había vivido en los Estados Unidos, tuve mi visa de artista hace muchos años, se iban a presentar. Yo, como les dije, yo siempre me dejo sorprender. Entonces llegué, el universo me sorprendió, porque siempre tengo así todos los sentidos súper abiertos, y decidimos quedarnos. Siempre ha sido fácil para mí amoldarme. Es más, de hecho tengo que tener mucho cuidado porque me puedo amoldar a situaciones incómodas. Sí,
Y tengo que sacudirme y decir, no, esperen un minuto, que no es por ahí. Desde la luz, desde el amor, desde la abundancia, desde la prosperidad, desde el éxito, desde la esperanza, desde la fe. Y no es porque vivir cosas que de repente necesitamos vivir como prueba sea malo, porque finalmente a veces nos llevan esas pruebas a sacudirnos y a decir, yo no quiero esto, esto no soy yo. Y entonces tienes que buscar salidas. Y cuando tienes que inspirarte a buscar esas salidas, se te está retando a buscarlas. Entonces tú dices, ya entendí, ¿qué tengo que hacer? Y ahí es donde Jim Rohn cobra mucho sentido en mi vida cuando dice, cuando quieres más de lo que tienes, necesitas convertirte en más de lo que eres. Wow, qué palabras. Poderosísimas, él me encanta leerlo. Entonces llegué hace 3 años, pero te decía, yo todavía siento que no he llegado, como que no me he asentado, porque el año pasado estuve haciendo una producción en Colombia, una producción muy linda, pero aquí estoy, dejándome sorprender y con todos los sentidos, el corazón y la mente muy abierta para lo que sigue. Y yo pienso que los seres humanos tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos a los cambios, y a medida yo siento que he conocido a muchas personas que en lo particular llegan a Estados Unidos ya cuando estamos en un proceso ya de madurez y les cuesta adaptarse a este país, que no es lo mismo cuando las personas llegan jóvenes, y también que Estados Unidos no es para todo el mundo. Y de acuerdo a esto, Linda Lucía, ¿qué consejos tú le darías a esa persona que está llegando a Estados Unidos a empezar de ceros y que le cuesta adaptarse? ¿Qué consejos le pudieras dar? No soy muy buena dando consejos generales porque cada caso es particular. Diferente. Pero yo siento que si nosotros queremos algo, construir toma tiempo. Estamos en una sociedad en la que hoy en día las personas les cuesta construir en términos generales, porque estamos en esta etapa histórica donde todo pasa a la velocidad del dedo. De la luz. Como se mueven las historias en las diferentes redes sociales. Y se nos olvida que para construir necesitamos dar unos pasos. Necesitamos de repente entender qué es lo que queremos, por qué llegamos aquí. Cuando tú tienes claro el qué en tu vida, el cómo se vuelve sencillo. Pero si no tenemos claro el qué. Hay personas que llegan de repente a mi consulta, mis clientes, porque hago este life coach, y me dicen, es que yo no sé qué quiero. Entonces yo les digo, si no sabes qué quieres, ¿cómo pretendes salir de esta situación de vida en la que no te sientes feliz, no te sientes completo, sientes que algo está cojo? Es como si la mesita de 4 patas tuviera 2 que le hacen curi, curi, curi. Entonces, la invitación es a que entiendan qué quieren, por qué están aquí, para que puedan empezar a adaptarse, para que empiecen a buscar el cómo adaptarse. 2, es una cultura totalmente distinta. Ya no son las familias en ese núcleo formadas donde nos vemos todos los días y donde opinamos de la vida de este y de aquel. Aquí nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos. Entonces ese autodescubrimiento es muy interesante porque inclusive empezamos a desarrollar habilidades blandas que ni siquiera sentíamos que teníamos. Hay personas que dicen, yo voy a hacer lo que sea. Yo les digo, cuidado. Porque cuando tú dices lo que sea, le estás abriendo las puertas a cosas que nunca has hecho. Pero cuando tú dices que voy a hacer lo que sea, ¿a qué se refiere esa persona? ¿Profesionalmente, personalmente? Dicen voy a buscar un sistema de vida económico. Estamos hablando dentro de los márgenes de la ley, nunca ilícito, sino dentro de los márgenes de la ley. No, yo voy a ir a limpiar no sé qué y voy a lavar botes y eso está muy bien si tú sientes que puedes hacerlo, pero qué rico que puedas llegar a trabajar en lo que tú has hecho y poner al servicio de una sociedad tu expertise. Puede tardarse un poco más. Eso te iba a decir, Tiene unos procesos, pero se puede lograr, se puede conseguir. Yo llego aquí a través de mi visa de talento, de habilidades extraordinarias. Soy residente de este país y valoro mucho ese proceso y trato de ayudarle a otras personas a que puedan desarrollar ciertas habilidades que les ayuden a conectar con su profesión y muchas veces darle como luces para que puedan validar esos procesos. Y es muy lindo, es muy interesante darnos cuenta que nosotros sí podemos hacer lo que sea
en el enfoque de qué nos hace felices. Desde ahí, es el que sea. Ok, bueno, y cuéntame, en esos momentos difíciles o cuando llegaste a los Estados Unidos, ¿en algún momento tú sentiste como de ver el cambio de vida, el cambio de cultura? ¿Te arrepentiste o en esos momentos de pronto de bajonazos que tenemos todos los seres humanos? ¿Qué hacías tú para volverte a reactivar? Pregunto, ¿esos bajonazos no los sentíamos en nuestro país de origen? También. El bajonazo no tiene que ver con el lugar. Te aprendí, primero quiero decirte que amo este país. Lo amo, lo respeto y le agradezco todos los días por sus infinitas posibilidades. Y siento que le devuelvo como tantas bendiciones, haciendo las cosas de una manera correcta, sirviéndole a la comunidad, trato de hacer cosas por él. Pero también esos bajonazos los sentí en Colombia. Yo ya estuve aquí hace muchos años, hace más de 20 años, trabajé con una empresa de audiovisual. Okay. Hicimos 2 producciones, una que estuvo en cada canal. ¿Actuando? Sí, actuando. Okay. Fui la protagonista de estas historias. Yo me atrevo a decir que fui la primera actriz colombiana en protagonizar para canales hispanos aquí en los Estados Unidos hace muchos años. Y yo me adapté muy fácil, me sentía como muy rico, me sentía muy tranquila. Pero por cosas de la vida me regresé. Okay. Me regresé y te lo voy a contar, se los voy a contar, lo he contado muchas veces, pero creo que es importante. Regreso a mi país de vacaciones, 20 días, y me regresaba nuevamente a Estados Unidos porque seguía con otras producciones. Enviudé. A los 20 días de estar en Colombia, a mi esposo le da un infarto de repente. Wow. Y ahí empieza como mi historia a cambiar y a tomar muchas decisiones. Hasta ese momento era una actriz reconocida, no era mediática la carrera de nadie. Nos llamaban por talento, como el voz a voz de mira lo que hizo esta persona tan interesante, y me llamaban para la siguiente y la siguiente. Y ahí me detuve un minuto porque dije, si sigo en este ritmo de vida, mi hija no solamente acaba de perder a su padre, sino que no va a conocer a su mamá. Porque a mi hija le estaba criando mi mamá, como nos pasa a muchos de nosotros por el exceso de trabajo. Tomo la decisión de regresarme a Colombia, sigo buscando como la posibilidad de la mejor educación para mi hija y me retiro de la televisión 5 años. Okay. ¿En Colombia? En Colombia. Okay. Ese fue uno de esos bajonazos de los que estábamos hablando en esta pregunta, que sentí en mi país. Empecé a estudiar administración de empresas, hice una doble titulación con la Universidad Pública de Chicoutimi. Sentía como la necesidad de seguir aprendiendo, de moverme en el mundo. Mi esposo era un hombre de negocios y yo muy asentada, quería como seguir por ese rumbo. Pero tengo que reconocer, yo soy artista, yo necesito crear. Cuando llega una segunda relación a mi vida, que es mi actual esposo, que es un hombre al que admiro, amo profundamente, es mi polo a tierra, pero también me llena el corazón de amor y de esperanza. Me dice un día, oye, y una pregunta suelta, ¿para cuándo el mundo de la televisión, el mundo del arte? Y yo le dije, no, yo ya no necesito eso. Yo ni siquiera prendía el televisor, porque me dolía ver las producciones. ¿Pero te dolía? ¿A qué te refieres? Me dolía no estar ahí. Pero me había negado porque ya era administradora de empresas dedicada a los negocios de la familia. Sí, porque es que tú hiciste muchas novelas. Muchas novelas. Y cuando él me dijo eso, me quedó sonando. Y dije, voy a buscar un manager. Ya en esa época se usaba la figura del manager. Voy a buscar un manager y le voy a decir que quiero empezar, pero tímidamente. Y sí, empecé muy tímidamente. Pero al segundo año yo ya estaba metida de cabeza. Entonces... ¿Eso hace cuánto fue? Esto hace 2005. 2005 volví a arrancar. Ya tenía mi segunda hija que nace en el 2003. Mis 2 hijas se llevan 9 años de diferencia. Pues obviamente por esta transición. Entonces cuando llego aquí y tú me dices, ¿cómo fue? Yo he sido fácilmente amoldable y he tenido situaciones donde he sentido el bajonazo, pero no ha sido el bajonazo por el país, por el sistema social, por las personas que tengo, sino un bajonazo
por la pérdida de una persona muy importante para mí, mi suegra, que la vimos partir el año pasado después de una lucha de 3 años, pero me quedó el corazón llenito de amor, porque desde que llegué a este país pude compartir con ella. Ella vivía aquí desde hacía 30 años y viajaba a Colombia ocasionalmente, pero estaba viviendo aquí. Era ciudadana americana, obviamente. Y pude compartir desde ese 18 de marzo que llegué del 2021 con ella y atravesar esa enfermedad juntas. Dios te dio la oportunidad de compartir con ella. Y ahí dije, yo no entendía muy bien, oye, nos vamos a quedar y me salió esto de televisión, qué maravilla, vamos a hacerlo, no sé qué. Y después entendí la película. Wow. Y pude compartir con ella. Entendí no por qué, sino para qué. Los planes de Dios, ¿no? Así es. Increíble. Y Linda, ¿tú sigues actuando en la televisión colombiana? No solamente en la televisión colombiana. El año pasado trabajé para ViX, el antepasado, 2022 para ViX, que es una plataforma internacional muy grande, con una producción que se llama Paraíso Blanco. Okay. Y el año pasado estuve en Colombia trabajando en una producción que ahorita está al aire en Caracol Televisión y va para plataformas digitales internacionales. ¿Podemos saber cuál es? Sí, claro, está ahorita al aire y se llama Canto para no llorar 2, la vida de nuestra queridísima Arely Senao. Increíble. Bueno, y en la televisión colombiana, ¿cuántos años actuando? Muy poquitos, 34. 34 años, pero sé que también... Con una pausa de 5. Cantante, también has... Así es. Sí. Soy cantante, es más, de hecho soy más músico que actriz. Okay, sí. ¿Y qué prefieres cantar más? ¿Qué te gusta más, la actuación o el canto? No podemos dividirlo. Me parece que juntas la conjugación es muy interesante y muy bonita. Increíble. Sí. Pero cuando has tenido la oportunidad de cantar, o sea, ¿has escrito, interpretado? Yo soy compositora también. Okay. De hecho, por ejemplo, en el 2019 tuve una obra de teatro en el Teatro Santa Fe que se llama Cuestión de Mujeres, o de Mujer a Mujer, porque le cambiamos después el nombre. Recuerdo muy bien que cuando yo estaba escribiendo unas canciones, que siempre dejo como guardaditas, porque es que cuando uno muestra sus canciones, de alguna forma, Betty, uno está exponiendo su vida, está exponiendo lo que hay en el corazón y en su mente y sus vivencias, de alguna manera, o las vivencias de las personas que tienes cerca. Y escribí unas canciones, tenía 3 temas, y venía con el corazón así, con unas ganas de sacar cosas y cosas y cosas, y con mi guitarrista que se llama David Escala, que quiero un montón. Nos sentábamos a escribir en la terraza de mi casa, nos tomábamos un rico café porque el café me encanta, y escribíamos y hacíamos música. ¿Pero has podido grabar alguna canción? Claro que sí. Entonces, y saqué un disco aquí en los Estados Unidos hace muchos años, tuve un compilado con Sony, después con Cayman Music, hice el lanzamiento en Planet Hollywood en Beverly Hills, o sea, eso ha sido una vida también musical. Entonces estaba escribiendo con él unas canciones, pero específicamente esas, y me llama el director del Teatro Santa Fe, Juan Ricardo Gómez, y me dice, ay, Lindita, necesito mostrarte una historia porque le estoy escribiendo pensando en ti. Y yo le dije, necesito mostrarte unas canciones, porque no me preguntes por qué, pero las estoy haciendo y van a ser 11. Y me dijo, reunámonos, nos fuimos a tomar un rico café, y me muestra la historia, y le dije, no lo puedo creer, yo tengo la música de tu historia. Y le muestro las canciones y me dijo, por Dios, no puede ser. Escribí para esa obra de teatro 11 canciones, 11 canciones que teníamos bachaticas, boleros, baladas, teníamos un reggaetón, con baladita, iba a decir la palabra pero se me enredó la lengua, teníamos también un blues rockero, muy, muy rico, pero manteniendo como la historia de una manera principal, ¿no? La historia que estaba narrando mi director. De esas canciones tengo varias en YouTube y en Spotify, pero yo grabé disco aquí en los Estados Unidos en el año 99 que se llama Amarte hasta morir con Cayman Music. Hice el lanzamiento en Planet Hollywood en Beverly Hills, fue muy lindo, en Almeiras, en España. También tuve un compilado con una novela que estuvo en el Prime Time en Telemundo, que se llamó Si nos dejan, con Juan Pablo Gamboa. Y el tema
está en un compilado de Sony, donde estaba Vicky Carr, Carlos Vives, pero era la portadita de la novela nuestra. Ha sido una vida muy musical. Wow. Y de hecho, mi hija menor, ahorita está estudiando en Berkeley, en Boston, y está estudiando film scoring, pero canta y toca piano espectacular. De hecho, escribí una historia con Rafa Taibo, un gran amigo español, colombiano español, con el que hice una novela larga, Chica Vampiro, que le ha dado la vuelta al mundo, que ha conectado a adolescentes y niños de todas partes del mundo. Con él escribimos Te quiero pero te amo, y decido darle la oportunidad a mi hija de conocer el escenario, de respetar un escenario, de conectarse con un escenario. Y cantó al lado de la mamá muchas canciones, muy inspirador, muy lindo. Ella era el alter ego, la parte femenina de Rafa, y mi guitarrista, mi David Escala, era mi alter ego, la parte masculina de mi personaje. Fue una historia hermosa. Bueno, y de las novelas que has hecho, ¿cuál ha sido la que más has disfrutado? Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Betty. Mira, han sido muchas novelas, muchas series, muchas historias, y todas han traído su granito de arena. Me disfruté mucho la vida de la madre Laura, pero también me la sufrí, porque grabamos en la selva y la ropa era muy bella, o sea, el arte de Guarnizo y Lizarralde es espectacular, pero eran telas muy pesadas, donde el manto, por ejemplo, tenía que mantenerlo aquí en los brazos, porque si no la cabeza la tenía así, el dolor de cuello no me lo aguantaba. Usaba un engordador gigantesco, porque la madre Laura fue una mujer de volumen interesante, además por una enfermedad que desarrolló al final de su vida, en fin. Entonces tenía, para personificarla, a veces me sentía encerrada porque yo no me podía quitar nada de lo que tenía. Pero la mística, la conexión que hubo con ese personaje fue impresionante. Aprendí muchas cosas, sentí muchas cosas que no se podían plasmar en palabras fácilmente. Era indeleble, era inefable es la palabra. Fue tan profundo lo que sentí, tan mágico y tan difícil en algunos momentos. Pero también he tenido personajes como el de Chica Vampiro. Eso te iba a decir, que cuál ha sido, bueno, que termina lo que... Mi pregunta era que cuál era el personaje que menos habías disfrutado. No sé si a eso te referías. Ah, tu pregunta fue el que menos, te entendí, el que más. No. Ya pasamos al que más, sino que después ibas a pasar a Chica Vampiro. Y mi pregunta iba a ser que cuál era el que menos habías disfrutado. Bueno, pero tengo que terminarte con el de Chica Vampiro porque me lo gocé un montón, porque cuando tenemos la posibilidad de interpretar un vampiro. Y era una mujer así toda sanguínea, toda sexy, que además sencillamente a través del olfato hacía y decía, ay, O positivo de la Segunda Guerra Mundial, qué delicia. O sea, era una mujer que despertaba sus sentidos, era muy animal, muy siempre al acecho. Entonces me exigió un trabajo que me hizo divertir cantidades. Y ella hablaba de la belleza perfecta, no tenía arrugas, entonces ella no fruncía el entrecejo, hacía movimientos que no la hicieran ver mayor, aunque tenía 700 años en la historia. Fue un personaje divino. Y si me preguntas cuál es el que menos me he disfrutado. El que menos te has disfrutado y el que más te ha costado. Ay, Dios mío. El que menos me disfruté fue cuando empecé mi carrera. Porque no sabía mucho de actuación. Entonces me lo sufrí un montón. Y el director, yo le decía, ponme a cantar. Pero no me pongas a actuar porque yo no tengo ni idea de esto. Tal vez eso me lo sufrí porque no tenía las herramientas en el momento. Y me tocó desarrollarlas. Ahí estabas muy joven. Muy chiquita, la verdad. Sí, estaba muy chiquita, tenía 19 años, casi 20. ¿Y cómo llegaste al mundo de la actuación? ¿Cómo llegué al mundo de la actuación? Fui reina de belleza y era la reina cantante. Acababa de lanzar un sencillo con Fausto, nuestro cantante antioqueño, con su canción Soñando con el abuelo. Lo llevé de regalo a las otras candidatas en Cartagena. Entonces era la reina musical, la que llegaba con la guitarra a todas partes, la que agarraba un micrófono y cantaba, porque además con eso me sentía muy cómoda. Y de repente una prima hermana de mi madre, que era actriz, que estaba casada con un director, estaba empezando un proyecto
Yo ya estaba trabajando en Teleantioquia como presentadora de un magazine. Okay. Lo presentábamos las ex reinas de Antioquia. Okay. Y ella me llama y me dice, tengo un proyecto, era para Alejandro Munevar Domínguez, que eso ya no existe hace muchos años. Okay. Y me dijo, ¿quieres actuar? Y fui muy honesta, yo no sé nada de actuación. Yo ni siquiera estuve en el grupo de teatro del colegio. Yo siempre estuve en el grupo de música, en la tuna, en la estudiantina, en la banda de rock, pero de actuación no sé nada. Me dijo, no te preocupes que te vamos a ayudar. Efectivamente me ayudaron un montón. El director era una persona muy, sabía mucho del tema, pero era muy serio, muy riguroso. Y yo descubrí con eso que cuando me siento como bajo presión, no bajo presión porque bajo presión me muevo bastante bien, pero en ese momento cuando no fluía, cuando no tenía las herramientas necesarias, me anulaba. Okay. Me sentía muy chiquitica. No, y estaba muy joven. Y no salían cosas tan buenas de mí, de lo que se estaba esperando. Él me ayudó demasiado. Esta prima hermana de mi mamá también. Y de trabajar en ese pequeño proyecto empezaron a llegar uno tras otro, uno tras otro. Y mi universidad, a diferencia de la fortuna que tienen hoy en día muchos, de ir a la universidad a estudiar artes escénicas, okay, yo tuve el set. 11 años de set. Y fue una producción tras otra. Yo no recuerdo haber tenido más de 2 meses libres cuando nació mi hija mayor, que eso fue de pelos parados para todo el mundo porque estaba haciendo teatro y televisión, nadie se lo imaginó. Y yo les tocó escribirle a mi personaje una barriga y lo hicieron y fue muy lindo, fue muy especial. ¿Y entre teatro y televisión qué te disfrutas más? No, esas preguntas están muy difíciles, Betty. Es que, mira, el teatro tiene una conexión con el público y un timing. Yo no sé contar chistes, pero yo sé hacer comedia. Chica Vampiro fue una comedia. Y sé hacer comedia en un escenario. Wow. Porque de hacer un chiste a hacer comedia son 2 cosas totalmente distintas. Y la comedia tiene unos tiempos distintos y especiales y es una delicia. Entonces, a veces cuando el público está frío, entre comillas, tímido, uno como actor quiere engancharlo y se te vuelve un reto. Y un reto donde empiezas a encantarlo para montarlo en esa montaña rusa de emociones y que empiece a disfrutar y a sufrir lo que estás haciendo. Y que no es fácil hacer reír a la gente. No es fácil. Hacerla llorar es más fácil. Hacerla reír es más complicado. Más complicado, ¿no? Y tiene que ser mucho más real para que la gente se te conecte. Más natural. Más natural. El lenguaje del teatro es grande, es amplio. Es un lenguaje que se necesita desarrollar con mucha conciencia corporal, con mucha proyección de tu voz, con todas las herramientas que tienes. El de la televisión es diferente. Y yo no había hecho teatro. Yo hice teatro por primera vez en el año 94. Ya llevaba 4 o 5 años haciendo televisión. Y me tocó como desaprender para aprender un nuevo lenguaje. Y el del cine es más pequeño todavía. ¿También has hecho cine? También he hecho cine. Y es mucho más pequeño, porque de repente con una mirada vas a mostrarle a la gente lo que estás sintiendo. No necesitas ni siquiera decir una sola palabra. Entonces, mucho más contenido. Entonces, decirte cuál disfruto más es muy difícil, porque todos tienen su magia y todos tienen su misterio. Lo que sí te puedo decir es que la mística para cada uno es exactamente igual. Wow. Bueno, y Linda Lucía, cuéntame, ¿cuál ha sido ese miedo que has sentido, que tú has sentido que te ha paralizado? ¿Cómo lo venciste y te ha ayudado a cumplir tus metas? Mira, yo tengo un canal en YouTube que tengo un poco descuidado desde hace un tiempo, como que la inspiración paró y yo dije, me voy a tomar el año sabático, donde hablo del miedo. Hay uno, es más, son 2 videos. El miedo 1 y el miedo 2. Sí. El miedo 1 fue ese miedo paralizante del que tú estás hablando. A través de los años he entendido que el miedo tiene etapas. La primera etapa del miedo es ese paralizante. El miedo de los niños, donde a mí me pasó, a uno lo amenazaban con el coco, con la historia de la pata sola, el viejito del costal que se lo va a llevar si desobedece, si dice mentira se le va a abrir la tierra. O sea, yo no sé si ustedes vivieron eso, pero eso tan cruel, yo lo viví, el coco. Entonces uno decía el coco, y además como a nadie le decía a uno cómo era el coco, la imaginación de uno vuela
Y el coco era tan horroroso como uno quisiera imaginárselo. Es más, me da risa porque el coco, de verdad que crecimos con el coco. Ya viene el coco. Ahí viene el coco y uno corría porque venía el coco. Y te aseguro que el coco de cada uno de nosotros era bien distinto. Ajá. Porque nunca le pusieron, nunca te lo mostraron. No te lo mostraron como era. Pero era tan asustador. Entonces, ese miedo inicial, qué pesar. Era lo que hablábamos hace un rato del subconsciente. Así es. Los seres humanos venimos con un subconsciente, es como una esponja. Que absorbe toda esa información que nos dan desde que chiquitos. Hemos absorbido en la vida. Claro. En toda la vida. Entonces ese primer miedo, donde está el coco, la pata sola y todos esos mitos urbanos, que gracias a Dios eso pasa con el tiempo. Y con porque si no, pero uno queda así de verdad por ese coco, en serio. Entonces recuerdo muy bien que ese miedo era paralizante. Ahí viene el coco y uno quieto en primera porque ahí viene el coco. Es más, se murió no sé quién y le van a jalar las patas. Y uno era, Dios mío, que no. Uno las metía así escondidas entre las cobijas. O sea, de verdad que era cruel. La infancia en esa época, en mi etapa de niña, fue muy cruel. Tenía muchos miedos. Pero después descubrí que el miedo, en mi etapa como actriz, era un peldaño. Pero la transición entre el paralizante y el peldaño fue como empezar a hablarle al miedo. Descubrí que se le podía hablar y decirle, no me vayas a paralizar. Está bien, ven, agárrame de bracito un ratico, te voy a sentir, pero cuando cuente hasta 10 y tome agua, te tienes que ir. Porque hay algo más importante que el miedo y es la valentía. Y eso es de una película, de una princesa de no sé dónde. Y descubrí que sí, que antes de salir a desfilar en mi etapa de reina, respiraba y le decía, ya no te necesito más, y podía salir al escenario. Después viene el otro miedo, el que te sirve como peldaño. Yo no me imagino una producción donde yo vaya a salir al escenario y no tenga miedo. El día que no tenga miedo, no voy a poder trabajar, porque necesito esa energía, eso es lo que me empodera, eso es lo que me hace parar ahí y transmitirle un mensaje al público, o estar en un set y transmitirle un mensaje al público. El día que esa sensación se acabe, yo creo que me daría, ahí sí que miedo, porque ese es el motor. Y descubrí que podía ser el peldaño. Entonces yo lo siento, respiro profundo y cuando se abre el telón, ese miedo ya no está ahí. Es el peldaño que utilicé para poder pararme ahí. Ya el miedo no me paraliza. Ya el miedo tiene otros rostros. Hay un miedo muy grande y es a perder a las personas que amo. Ese miedo sí es inherente a nosotros los seres humanos. Inevitable. Absolutamente inevitable. Pero los otros, cuando lo siento, me pongo la mano en el corazón y digo, ¿por qué estoy sintiendo esto? Porque ya no le dejo a la mente que juegue conmigo tan fácilmente. ¿Y qué mensaje le puedes dar a esa persona que de pronto siente que un miedo lo está paralizando? ¿Qué mensaje le puede dar a su mente para que...? Yo tengo una historia con eso. Mi hija menor le tenía mucho miedo a los aviones. Y voy a decirles la verdad, yo he sido infinitamente callejera. Yo amo los viajes, digo callejera en el sentido amo los aviones y amo ir a visitar. Sí, me encanta. Y conocer lugares nuevos y culturas nuevas. Entonces nos subimos al avión y mi hija le sudaban las manos, no se quería como mover de su silla. Y yo le dije, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar estando aquí? Mami, ¿cómo vas a pensar en eso? Y yo le dije, no, yo te invito a que me digas qué es lo peor. Me decía, que se caiga. Y yo le dije, ¿y qué pasaría? ¿Que me muera? Y yo le dije, ¿por qué no piensas más bien que no se va a caer, que no te vas a morir y que vas a llegar a tu destino? Porque es que bajándonos de la cama nos podemos morir. Ahí nos podemos morir. ¿Por qué tienes que pensar que es en un avión? Y ese día, por alguna extraña iluminación de Dios y de amor, mi hija perdió el miedo a los aviones. Entonces yo soy mala para dar consejos colectivamente, porque todos los casos son distintos, como te decía hace un rato, pero profundizar en el miedo, ¿de dónde viene? A veces tenemos miedo a ser abandonados, entonces buscamos la forma de ser abandonados inconscientemente. Tratar de ir al fondo y buscar qué es lo que nos pasa.
para poder encontrar salida, porque una vida llena de miedo es muy triste. Además, les voy a dar una buena noticia. El 99% de nuestros miedos internos no se hacen realidad. Esa es una gran noticia, pero qué triste que nosotros le demos forma a uno de nuestros miedos y lo condensemos y se nos convierta en una realidad. ¿No es más fácil decirle a nuestra mente, detente, no te voy a dejar esta rienda suelta? ¿Y cómo lo podemos hacer? Conectándonos con nosotros mismos, evitando consumir cosas que nos alimenten ese miedo. Si yo le tengo miedo a un avión, ¿yo por qué me voy a ir a ver la película del vuelo 94 o la de... Hace poco. Claro, hace la poco de... vimos era los sobrevivientes. Algo de Argentina o Chile. Los sobrevivientes. Era un equipo de fútbol. Que eso estaba en Netflix. Claro, yo la vi. Ajá. Yo la vi. Sí. Es una historia que ocurrió 12 de octubre de 1972. Okay. Sí. Ajá. Una historia de resiliencia, además. Pero entonces dime, si yo le tengo miedo a un avión y voy a viajar la semana entrante, ¿por qué me voy a ver esa película en ese momento? ¿Para qué seguir alimentando el miedo? Entonces hay muchas formas de meterle ese virus al subconsciente y trabajar nuestros miedos. Una de ellas es observar qué estamos consumiendo, no solamente a través de nuestros alimentos, sino las noticias, lo que estamos viendo en Instagram, en TikTok, porque no buscamos cosas que nos aporten. No miremos la película antes de hacer un viaje, o sea, no es necesario, no nos hagamos eso. Le da miedo subirse a un avión increíble. No, no hagamos, pero entonces estamos buscando es alimentarlo. Y hay algo que no falla, Betty, y es orar o meditar. Porque cuando nos estamos conectando con nosotros mismos, es como buscar que el subconsciente y el consciente, muy temprano en la mañana y muy tarde en la noche, si nos sabemos conectar. ¿Meditas a diario? Sí, todos los días. Y también oro todos los días, desde el agradecimiento. No soy de las que ora, ay, te pido, Señor. No, gracias, Señor, porque tal cosa ya está pasando y no está pasando. Pero yo ya la estoy manifestando, yo ya la estoy viendo. Sí. Entonces trato que muy temprano en la mañana y muy tarde en la noche. En meditar. Meditar y orar. Y que se conecten levemente el consciente y el subconsciente para que se empiecen a llevar mejor. ¿Cómo hago para hacer esa conexión entre el consciente y el subconsciente? Y hacer que los pensamientos del subconsciente no vayan al consciente. Son técnicas, hay técnicas. Una técnica. Una de ellas es la meditación y la oración. Lograr, porque es que hay que meterle ese virus a lo que ya está establecido. Muchas veces nosotros queremos hacer cambios. A ver, un ejemplo bien práctico, porque esta era una dicotomía que yo sentía hace unos años. Yo decía, sí, pero ¿cómo hago eso? Porque es que yo veo que arranco y de repente vuelvo y caigo en el mismo hábito. Es porque necesitamos meterle ese virus. Y el subconsciente, el virus es a través de ciertas cosas que nos generen más paz, más tranquilidad y más satisfacción. Mostrarle que hay otros caminos y otras rutas. Entonces, la meditación es una. Lo que hablábamos de ojo con lo que consumes. Entonces, ¿por qué no te llenas de historias empoderantes, llenas de valor, donde tu corazón florezca, donde no estés llorando de la tristeza, sino que hasta llores de la alegría, que te contagies de esa esperanza, de esa historia que te están contando, y no que te sumerjas en el mismo miedo y en el mismo hueco? Tener la esperanza y la fe puesta en algo distinto. Y ojo, hacer cosas distintas. Porque si tú sigues haciendo lo que vienes haciendo, el resultado a futuro va a ser el mismo que tienes hoy en día. Por eso, y este es el ejemplo real, una persona dice, este es mi año. Y yo me voy a proponer que voy a cambiar mis hábitos en cuanto a higiene, de salud y de sueño. Pero entonces, no, es que no pude ir al gimnasio hoy. Mi alimentación, no, salí muy temprano y me tocó comerme la empanada en la esquina con la misma gaseosa de siempre, porque le quitamos la atención a nuestro objetivo. Cuando nosotros no le quitamos la atención, el subconsciente no vuelve a ejecutar lo que ya hace en automático. Es como cuando conducimos un carro. Ya nuestro subconsciente lo conduce perfectamente. Y nuestro consciente es el que está alerta por si hay un accidente. Exactamente, el que nos ayuda a evadir ciertas cosas, porque el subconsciente ejecuta de manera automática. Que es por eso es donde siempre hablan que los miedos son importantes en nuestra vida, porque si no sintiéramos miedo, pues nos lanzamos al león.
Claro, y es que el miedo es es un principio básico, claro. Eso era lo que nos ayudaba en épocas ancestrales a que no nos tragara un animal, en fin, muchísimas cosas. El miedo se necesita. Por eso el miedo, hay un momento en que tú tienes que hacer las paces con él para que te ayude a caminar hacia adelante y no para que te paralice, porque además en esa época en que a uno los animales se lo podían comer, si lo paralizaba se lo tragaban en 2 segundos. Mientras que si el miedo se convertía en una herramienta para mirar alerta, por dónde me escapo, cómo hago, porque también es válido que el miedo te diga huya. Y a veces no. Y a veces no le hacemos caso a ese huya. Y uno dice, pero yo, ¿por qué no me escuché? Si yo tenía miedo de estar ahí, sin embargo, caí de cabeza. Y es válido. Cuando el miedo te dice huya, decirle, ¿sabes qué? Yo sí te voy a escuchar y huir de ahí. Qué bonito ese tema. Eso tiene tela marinera para cortar. Tenemos tema de dónde las dos hablar. Mucho. Linda Lucía, cuéntame. ¿Tú crees en la ley de la atracción? Mucho. Creo en la ley de la atracción, pero también creo que muchas veces nosotros no estamos haciendo el trabajo necesario para meterle ese virus al subconsciente y lo que estamos atrayendo es lo mismo que hemos atraído. Entonces es necesario que en algún momento nosotros empecemos. ¿Cómo puedo hacer ese reset? O sea, para una persona que no. Técnicas de respiración, de alinear tus campos energéticos, hacer sanación interna, conectarte, arrancar ese viaje al interior de ti misma. Vuelvo y repito, la oración, la meditación. ¿Hay alguna ruta de inicio? Por ejemplo, un paso número 1, paso número 2 o... Como te digo, en todos los seres humanos es tan diferente. Lo único es que el paso número 1 es querer cambiar algo, que no te sientas cómodo con lo que estás viviendo. Y como decía otra vez Jim Rohn, cuando quieres más de lo que tienes, necesitas convertirte en más de lo que eres. Hay un pedacito que a los seres humanos nos cuesta mucho transitar. Y es que llegamos hasta cierto punto y estamos haciendo las cosas bien. Pero hay otro pedacito que tal vez nos exige modificar cosas y que procrastinamos para transitarlo. Pero es cuando logramos cambiar ese pedazo, transitarlo, es cuando podemos lograr el éxito en algo que queremos. O es como esa frase que a mí me caía gorda, Betty. Yo oía a la gente decir, no, es que el aquí y ahora, y yo le decía, esta humanidad, porque todo es por modas. El aquí y el ahora ya suena en todas partes. Y un día, leyendo un libro que me encanta, de Julia Cameron, que se llama El camino del artista, ella lo explica tan perfecto. Decía, mira, acaba de ocurrir un accidente y saliste ileso. Y en ese momento, del aquí y el ahora, entiendes que estás bien. En ese segundo, aquí estamos bien. Podemos tener una situación de vida, pero aquí, en este momento, estamos bien. Si miramos hacia atrás, nos llenamos de depresión. Vivimos la depresión. Y si miramos hacia el futuro, eso nos genera ansiedad porque todavía no ha llegado. Y eso no está en nuestro control. No lo podemos manejar. Entonces yo dije, oye, qué interesante, es cierto. En el aquí y en el ahora me siento seguro. No importa si acabamos de perder a alguien importante en nuestra vida. Lo estamos sufriendo, pero me quedo aquí y en el ahora. Puedo respirar y sentirme bien por un segundo. Y ese segundo es el que alimenta el alma. Pero hay otra cosa, además del aquí y el ahora, y es cuánto te demoras en soltar esa prueba tan dura que estás viviendo. Es como cuando, ¿es un proceso? Es como cuando el jugador de fútbol, de baloncesto, en el primer segundo del partido botó la pelota en contra. ¿Cuánto tiempo se demoró ese jugador en soltar ese sentimiento para poder seguir jugando? Porque déjame decirte, si se queda enganchado en cómo fui tan bruto de hacer eso, cómo me va a caer todo el mundo en sí, no puede jugar. Claro, tiene sentido. Entonces, vivir el aquí y el ahora, pero también cuánto te demoras en soltar. ¿Y cuáles son tus técnicas para poder soltar? Que yo pienso que eso al ser humano es lo que más le cuesta, ¿no? Soltar, y yo pienso que más la mayoría de personas viven en el pasado. Y es que idealizamos muchas cosas también. Vivimos en el aspiracional. Y por eso nos cuesta tanto vivir en la realidad. A veces queremos tomar decisiones de vida cuando el mejor escenario está enfrente de nosotros. Pero que también tomamos decisiones en medio del caos.
Wow. ¿Y por qué crees que algunas personas son más exitosas que otras? Logran llegar a ese éxito y otras no. Eso es tan particular también, porque hay personas que de ser homeless, que de tener dificultades, de repente algo se enciende en sus cabezas y empiezan a transitar un camino que los lleva al éxito. Y hay personas que como un regalo divino, el éxito es inherente a sus vidas desde que nacen. Okay. Sabes que yo pienso que el común denominador, y me cuesta hablar de generalidades, es no buscar la perfección, sino la continuidad. Okay. Es decir, la perseverancia. Okay. Y siento que una de las cosas importantes es no perder la atención de a dónde quieres llegar, pero lo importante no es la meta, sino el proceso. ¿Por qué piensas que hay unas personas que son más perseverantes que otras? Yo no podría decir que por la disciplina, porque es que la disciplina tiene fecha de vencimiento. La voluntad tiene fecha de vencimiento y qué pesar uno darle semejante responsabilidad a la disciplina y a la voluntad. Yo pienso que es la conexión. Okay. Y conectarse suena muy fácil, pero de verdad tiene un desafío muy grande. Tal vez de los primeros pasos para emprender cualquier cosa es conectarnos con nosotros mismos. Autoconocer. Ahorita hoy una de las filosofías nuevas es autoconocerse. Yo pienso que no es una filosofía nueva. Yo siento que esto es milenario, solamente que hemos dejado atrás. Pero a las personas les cuesta o nos cuesta conectarnos con nosotros mismos. Mira que hay un libro de Caroline Myss que me encanta, que se llama El Contrato Sagrado. Okay. Muchos de nosotros nos demoramos mucho en conectarnos con nuestro contrato sagrado. Es más, a veces el universo nos manda una prueba sencillita y la dejamos pasar como ole y no nos conectamos. Y otra, ole, hasta que nos lleva a un lugar tan extremo que la única posibilidad que tenemos es conectarnos para poder descubrir cómo salir de ahí. Wow. E inspirarnos a nosotros mismos. Son preguntas tan profundas que darte una respuesta yo no podría, porque sigo en mi búsqueda todos los días de conectarme, de autoconocerme, de autoinspirarme. Y si en ese camino puedo invitar a otros a hacerlo, creo que mi propósito se va completando. Pero como te dije, esto no es la meta, es el diario vivir. ¿Y crees que una persona al aprender a autoconocerse le garantiza el éxito? ¿Qué es el éxito, Betty? Para cada persona tiene una definición diferente. Muy diferente. ¿Qué tal si en ese autoconocimiento tu éxito sea luchar contra tus fantasmas? Y luchar en el buen sentido, encontrarte con ellos, invitarlos a que sean parte de ti. Tal vez fue un fantasma del pasado donde tú ya no vives. ¿Por qué tal vez el éxito no pueda ser el perdonarte y entender que ya no vives ahí? Y perdonarte y ponerte en equilibrio y en balance y entender que tienes una nueva oportunidad para escribir una historia distinta. Wow, increíble. Me pones a pensar muchas cosas, Betty. Bueno, una pregunta. ¿Qué es la intuición? La intuición para mí es un regalo sagrado. Okay. Ahora hablábamos de una frase de Albert Einstein que dice que la mente racional, que la mente intuitiva es un regalo de la divinidad. Y la mente racional debería ser su siervo, pero que vivimos en una sociedad donde se honra a la mente racional y se descarta la intuición, que es el regalo sagrado. Cuando nosotros estamos alineados, conectados, tal vez es la palabra, nuestra intuición puede ser una herramienta muy poderosa, puede ser un escudo protector muy poderoso. Cuando nos podemos escuchar, es como las mamás, la mayoría de las mamás, porque hay algunos casos en el mundo, por eso generalizar me parece tan complejo, pero las mamás muchas veces por intuición sabemos si al bebé le está pasando algo. Y antes de verle el primer síntoma, nosotros ya sabemos que algo está ocurriendo. Y nosotros a veces en esa intuición uno dice, a mí algo me dijo, no te metas por ahí.
Sin embargo, yo lo hice. Te puedo contar una historia. Mi hija menor estuvo en Quebec en un campamento de verano. Y desde que llegó el programa, tenían un paseo en un río. Y mi hija me dijo, mami, yo a ese paseo de río no voy a ir. O sea, yo no me voy a meter al río. Pero en el momento de efervescencia y calor, ella decidió irse. Estuvo 4 horas. Ya estaba muy frío. Una de las personas ya se estaba sintiendo muy mal. No aparecía nadie por el camino. Nadie sabía dónde estaban. Terminó bien esa historia, pero como esa historia pudo haber terminado en algo gravísimo, como ha ocurrido en otras ocasiones. Su intuición le dijo, no vayas, pero la efervescencia del momento le dijo, mándese. Y la pasó muy mal. Estuvo muy incómoda, tuvo mucho miedo. Sentía que en cualquier momento iba a aparecer un animal. Sus miedos se apoderaron de ella. Perdió el control en un momento. Entonces, ¿vale la pena perder el control y no escucharte? Siento que por eso es tan válido eso de la conexión. Porque cuando estás conectado, tu intuición se va afinando. ¿Todos los seres humanos podemos ser intuitivos o unos más que otros? Yo pienso que es un regalo con el que nacemos todos. Lo que pasa es que es un regalo. Un regalo que de repente en algún momento del camino, por ciertas circunstancias o decisiones que nosotros tomamos en casos particulares, se puede desalinear. Y ahí hay que tener cuidado. Entonces uno sí tiene que tratar de mantener esa intuición bien alineadita, limpiecita, bien conectada, para que las decisiones sean sabias y poderosas. ¿Cómo le hago caso a mi intuición? Escuchándote. Cuando te conectas, te escuchas. Y a todos nos pasa. Uno dice, a veces uno conoce a alguien y uno dice, ay, Dios mío, perdóname, ¿por qué no me pasa? ¿Por qué? Si es energía divina procedente de ti, ¿por qué estoy así tan renuente? Y uno decide dar otra oportunidad. Uno dice, ya, ay, me voy a relajar. Y con el tiempo dices, me hubiese escuchado. No debí haberme metido en esta circunstancia. Y tú lo sabías, pero lo descartaste como simples señales o coincidencias. Cuando uno está conectado, Betty, las señales se vuelven muy poderosas. Porque tú te das cuenta que no es una casualidad. Las casualidades no existen. Las coincidencias tampoco, las diosidencias sí. Entonces, cuando tú estás conectado, te das cuenta que hay un mensaje para ti. Y un mensaje donde te está avisando de cuidarte. Hay pruebas que tienes que vivir. Obviamente, por eso estamos en esta vida. Pero muchas veces la prueba se podría suavizar y es de ahí donde yo creo que nace el libre albedrío, porque hay una forma fuerte, dolorosa de vivirla, o una forma fluyendo desde la esperanza y desde el don. Y ahí es donde tú no puedes cambiar lo que te pasa, pero sí puedes decidir cómo lo vives. Así es. Bueno, mira, si tú pudieras dejar, o cuál sería el legado que tú quisieras dejar en este mundo, en este plano terrenal, ¿cómo te gustaría que las personas te recordaran? Primero recuerdo, y no desde el ego, que lo que me entregan en esta tierra es hacerme cargo de mi círculo más cercano. Y a veces los seres humanos renegamos del círculo más cercano. Podemos entrar a ser más luz para personas que no conocemos que al interior de nuestra propia familia. Entonces creo que el legado es mostrar que podemos trabajar desde el amor y la tolerancia al interior de ese círculo que nos fue delegado a través de la divinidad. Tal vez tu mensaje no sea escuchado al otro lado del continente, pero qué lindo que puedas transformar así sea una vida, una, y que sea un legado de mayor tolerancia, de mayor conexión y de mayor amor. Perfectos no somos. Y en busca de esa perfección tal vez podemos cometer muchos errores. Y hemos podido dañar a alguien y hemos podido ser el verdugo de alguien. Qué bonito que nuestro legado sea ponernos en paz con esos fantasmas del pasado, donde podamos decir, oiga, discúlpeme, tal vez yo fui su verdugo en algún momento y sin intención. O tal vez yo hice algo o dejé de hacer algo que a usted le marcó su vida para siempre. Y yo le pido disculpas desde la luz de mi ser. Y tal vez el legado no tenga que ser históricamente reconocido o recordado,
pero que al interior de tu familia se sienta y pese. Si pudieras cambiar algo del mundo, ¿qué cambiarías y por qué? Es una pregunta que me ha estado rondando mucho en la cabeza. Este año empezó con cosas muy fuertes, muchas guerras. Terminó en dolor y arranca con dolor. Irme por la línea y decirte los niños, la tercera edad, los animales. Si habláramos del mundo ideal, encontrar la luz de ese Dios lleno de amor y de paz, que nos brindara a cada uno de los seres humanos la capacidad de entregar ese amor, esa luz y esa paz a los demás. A veces el querer tener la razón en algo lleva a perder la paz y la tranquilidad. Alguna vez escuchaba de un psicólogo que para ganar hay que perder y yo no entendía. Pero a los seres humanos el querer ganar todo el tiempo nos lleva a tomar decisiones que desencadenan otras circunstancias que no se pueden detener. Hasta guerras. Entonces, iluminación, amor. Desde el amor tú respetas la vida, desde el amor tú respetas al otro, desde el amor tú deseas lo mejor para el otro. Entonces, si pudiera cambiar algo, sería desde el ser, porque las otras me parecen que serían respuestas por salir del paso y creo que eso sería atacar la raíz. Pero trabajar con el ego de nosotros los seres humanos es muy difícil, con nuestras creencias limitantes es muy difícil. Develar lo que verdaderamente es nuestro ser de luz es un proceso que no todo el mundo quiere emprender. Así es. Me puse triste, Betty. Bueno, hablemos de felicidad. Yo escribí dentro de mi libro el método Fénix, es un acrónimo, cada letra tiene un significado. Y la primera F, la F es de felicidad. Qué Para lindo. ti, ¿qué es la felicidad? Ay, ¿Cómo lo más... la describes? Y si eres una mujer feliz. Yo soy una mujer feliz. Yo soy la felicidad perfecta. Yo soy la dicha infinita. Mira, la felicidad para mí, el estado más cercano es el equilibrio. Aún que te lleguen pruebas y dificultades, pero para mí es el equilibrio. Esa es la felicidad más grande, la conexión con esa fuente divina y de amor. Wow, me encanta, de verdad que se nos ha pasado el tiempo, he disfrutado muchísimo esta conversación, la tenemos que repetir porque, wow, me hiciste hacer unas preguntas que me salían como de la nada, de verdad que fue increíble, lo disfruté muchísimo. Cuéntanos cómo nuestra audiencia puede conectar contigo, Linda Lucía. Bueno, pueden conectar conmigo no solamente a través de el mundo del espectáculo, a través de mis redes sociales. Mi Instagram se llama Linda_Callejas y hay una cuenta chiquitita que se llama Yo Soy Linda's Divine Vibes, donde a veces dejo algunos tipsitos de otras cosas que muy pocos conocen, pero que hacen parte importante de mi vida. Y en mis redes sociales como Linda Lucía Callejas o Linda_Callejas. Increíble. Y antes de terminar, yo sé que eso no es habitual y quiero, Richie, por favor, préstame mi teléfono porque yo sé que tú eres también actriz y cantante. Quiero mostrarte, esto está... ¡Ay, qué lindo! Caliente porque me la pasaron esta mañana y estoy ya dándole los últimos, ¿cómo se dice? Los últimos cambios. Dame un segundo, te voy a mostrar primicia. A ver, ¿qué piensas? ¿Qué se le puede mejorar ya que eres experta? ¿Qué tal? Experta en nada. A ver. Yo le tengo miedo a esa palabra que es responsabilidad. Espera. Ay. Ay, espérate. Tengo ahí dos versiones. Me encanta.
camino de lado. Me la ve feliz. Para que me des clases de canto para... Uy, qué belleza tu historia, mi amor. Ya es Betty Palomino. Quiero cantarla. Claro, cántala. Y la cantas en primera persona. Ir adelante. A Betty tiene tumbao. No camina de lado. Betty tiene tumbao. Camina de lado. Me encanta. Pero si la cantas tú, Betty, y perdóname que me meta, puedes decirlo en primera persona. Okay. Porque eso es lo que estás haciendo. Ahí la están cantando en tercera persona. Okay. Yo, Betty. Divino. Mira esta es otra. Es como otra versión. Una mujer que a todos ha enseñado que para triunfar hay que estar Dale, pues. trabajando, luchando, cansado, mirando para adelante, enfocado. La Betty tiene tumbao. Cuando camina de lado, ella no muere feliz. Resucitó muy valiente. Ella es Betty Palomino. Una mujer resiliente, con dedicación y pasión, cosecha logros vibrantes, y hoy a todos nos inspira. A salir adelante. Betty tiene tumbao. Cuando camina de lado. Betty tiene tumbao. Cuando camina de lado. ¿Qué te pareció? Ay, me encantan, me encantan, me encantan. ¡Qué belleza! Ay, cántala, Betty. Voy a buscarte para que me des clases de canto. Con mucho gusto. Yo he escuchado que todos los seres humanos tenemos la habilidad de cantar. Y podemos desarrollar muchas habilidades. Eso que decían antes, que viejo loro no aprende a hablar, a mí me da pena, pero eso no es cierto. Los seres humanos, cuando nos enfocamos en algo, lo podemos sacar adelante. Así es. Hay que romper esas ideas limitantes nuestras. Así es. Donde lográramos entender la dimensión de hasta dónde podemos llegar y expandir. Ustedes no se imaginan la magia que sucede. ¿A dónde se llega? Sí, así es. Como dicen, el cielo es el límite. Ni siquiera. El cielo no es el límite, es el comienzo. Wow. Increíble, me encantó, de verdad que ha sido una charla maravillosa, la disfruté mucho, aprendí muchísimo de temas que de verdad lo ponen a uno a pensar muchísimo. Betty, gracias por esta invitación. No, gracias por tu haberla profundidad. aceptado, de verdad que sí, y muchas gracias a ustedes por ver este capítulo. Si les gustó, compártenlo, de verdad, para que crezca nuestra comunidad y para que otras personas se puedan inspirar. Muchas gracias por habernos acompañado en Venciendo Miedos, Alcanzamos Metas.